Capítulo 1. La fiesta en el jardín. Gancho. La tarde de septiembre era dorada y perfecta. El jardín de la vicaría de St. Mary Mead resplandecía con rosas tardías y crisantemos bajo los antiguos robles que bordeaban el cementerio. La señorita Athabne Jane Marple observaba la fiesta anual del Festival de la Cosecha en el jardín desde su posición estratégica cerca de la carpa de té, con sus agujas de tejer tintineando suavemente, mientras sus ojos azul pálido catalogaban a los aldeanos, reunidos con décadas de atención experta. ¿Otro sándwich de pepino, señorita Marple?, preguntó la señora Dolly Bantry, esposa del vicario. La señora Blackwood los hizo especialmente. La señorita Marple aceptó con agrado, aunque su atención se centró en el puesto de adivinación, donde la señora Helena Blackwood oficiaba de cortejo. Recién llegada tras 30 años en el extranjero, era una atractiva mujer de 50 y pocos años, con elegante cabello plateado y el porte propio de alguien acostumbrado a una sociedad más sofisticada que la que solía ofrecer St. Mary Mead. «Una mujer fascinante», murmuró la señora Bantry. Pensar que era la pequeña Helena Price cuando se fue, la hija de Bert Price, de las viviendas sociales. Menuda transformación, aunque uno no puede evitar preguntarse qué le pasó realmente a su primer marido. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron pensativamente. Había notado que algunos aldeanos evitaban considerablemente la cabina de adivinación. La señora Dolly Clement, la encargada de correos, permanecía de pie con los brazos cruzados en señal de desaprobación, mientras que el señor Arthur Raglan, el prominente empresario del pueblo, mostraba una expresión de incomodidad similar. «No acepto esas tonterías», declaró la señora Clement en voz alta. «Adivinación, sí. Recuerden lo que les digo. De nada servirá fomentar semejante teatralidad». El señor Raglan asintió con énfasis. «Muy bien. Algunos recordamos cuando...» Se contuvo, bajando la voz. «Bueno, quizás sea mejor dejar el pasado atrás». Los dedos de la señorita Marple se quedaron completamente quietos. Según su experiencia, quienes hablaban con más firmeza sobre dejar el pasado enterrado solían tener las razones más convincentes para desearlo. Eran casi las 4 cuando el joven Timothy Raglan se acercó a la cabina por segunda vez, sonrojado por la emoción y el potente ponche del vicario. «Adelante, señora Helena», gritó. «Cuénteme algo realmente dramático esta vez. Vida y muerte, amor y traición, todo el rollo romántico». La señora Blackwood sonrió con indulgencia y le tomó la palma. Por un momento pareció divertida, pero luego algo cambió. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que la señorita Marple se incorporó a medias, preocupada. «Lo siento», balbuceó la señora Blackwood, soltándole la mano. «Me siento bastante. Quizá el sol. Creo que daré un paseo». Caminó rápidamente hacia la puerta del cementerio, recuperando la compostura, aunque sus hombros permanecían rígidos por la tensión. «¡Qué raro!», murmuró la señora Bantry. Parecía estar perfectamente bien hace un momento. «Quizás», dijo la señorita Marple con suavidad, «vio algo en la palma de la mano del joven Timothy que no esperaba ver». 20 minutos después, la señora Blackwood regresó con aparente ecuanimidad, aunque se negó a leer más palmas, alegando que la luz de la tarde era demasiado pobre. A las 5:30,
La señora Bantry salió de la cocina con cara de confusión. ¡Qué raro! Se suponía que Helena iba a ayudar a fregar, pero ha desaparecido por completo. Su bolso y su abrigo siguen aquí. La búsqueda resultó infructuosa hasta que el doctor Haydock sugirió el cementerio. La encontraron detrás de la sección más antigua, tumbada bajo un ángel de piedra erosionada, con su cabello plateado esparcido sobre el musgo como la luz de la luna derramada. El examen del doctor Haydock fue rápido pero exhaustivo. «Me temo que está muerta», dijo en voz baja. «Parece que tiene una insuficiencia cardíaca». El coronel Melchett se aclaró la garganta. «Pobre mujer. El impacto de sentirse mal debió ser más grave de lo que pensábamos». Pero la señorita Marple observaba atentamente la apacible escena. La señora Blackwood yacía serena, con el vestido impecable y perfectamente arreglado, sin señales de forcejeo ni angustia. Y aún así, en su mano derecha, casi oculto, había un único capullo de rosa blanca que apenas comenzaba a abrirse. Mientras los demás hacían los preparativos necesarios, la señorita Marple permaneció pensativa bajo el tejo. Helena Blackwood había muerto sola en una tarde dorada, la clase de muerte que los poetas llamarían hermosa, de no ser por un hecho bastante importante. Según los registros parroquiales que la señorita Marple había consultado años antes, Helena Blackwood, anteriormente Helena Price, ya había fallecido una vez, 30 años atrás, en El Cairo, enterrada con solemnidad, tras sucumbir a la fiebre durante su primer matrimonio. Lo cual planteó la fascinante pregunta de cómo exactamente se lograba morir 2 veces. La señorita Marple guardó su labor de Chateau, mientras su mente ya resolvía el rompecabezas. Según su experiencia, cuando la gente regresaba de entre los muertos, solía ser porque tenían asuntos urgentes con los vivos. ¿Qué asunto había vuelto a resolver Helena Blackwood? ¿Y ese asunto la había llevado a la muerte? Capítulo 2. La reacción del pueblo. La reacción del pueblo. Las 9 de la mañana siguiente, la noticia de la muerte de Helena Blackwood se había extendido por St. Mary Mead con la eficiencia que sólo los chismes del pueblo podían lograr. Miss Marple, realizando su paseo matutino habitual por la calle principal, observó las diversas reacciones con el tranquilo interés de alguien que entendía que el dolor, como la culpa, llevaba muchas caras diferentes. En Gossington Hall, el gentleman coronel Melchett estaba hablando a quien quisiera escuchar sobre la trágica, pero perfectamente natural muerte de una mujer que claramente se había sobrecargado con la emoción. «Falo cardíaco», declaró a los clientes reunidos en la oficina de correos. El doctor Haydock fue bastante claro al respecto. La pobre mujer probablemente no se había dado cuenta de la tensión de regresar a los lugares de su infancia después de tantos años en el extranjero. Estos choques emocionales pueden ser devastadores a su edad. Mrs. Dolly Clement, clasificando el correo con vigor inusual detrás del mostrador, resopló con desaprobación. Si me preguntan a mí, que nadie lo ha hecho, siempre hubo algo que no estaba bien con Helena Price. O Blackwood, como se hacía llamar. Toda esa tontería de leer la fortuna ayer, dándose aires. Marquen mis palabras, tramaba algo. ¿Tramaba qué, exactamente? Preguntó Miss Marple suavemente, ajustando su bolsa de compras de hilo.
Los ojos de Mrs. Clement brillaron con la satisfacción de alguien que había estado esperando precisamente esta pregunta. Bueno, es curioso, ¿no es cierto? ¿Cómo apareció? Hace apenas 3 meses con toda su ropa fina y sus maneras extranjeras, alegando ser la hija del pobre Bert Price. Bert ha estado muerto estos 15 años, y no queda nadie que pueda decir con certeza. Excepto, interrumpió Mr. Timothy Raglan, quien acababa de entrar luciendo bastante pálido y conmocionado. Yo la recuerdo perfectamente bien. Fuimos juntos a la escuela antes de que se fuera. La misma Helena, solo crecida. Mrs. Clement frunció los labios. La memoria juega trucos, joven, especialmente cuando puede haber dinero involucrado. Los ojos azul pálido de Miss Marple se agudizaron con interés. ¿Dinero? La vieja cabaña de los Price, explicó Mrs. Clement con evidente deleite. Ha estado vacía todos estos años, pero la familia aún la poseía. Vale una bonita suma ahora, con toda esta gente de Londres queriendo retiros campestres. Conveniente, ¿no dirían?, que alguien aparezca reclamando herencia justo cuando los valores de las propiedades están subiendo. Timothy se movió incómodamente. Pero ella sabía cosas sobre el pueblo, sobre la gente, cosas que solo Helena Price sabría. ¿Cómo qué?, preguntó Miss Marple gentilmente. La incomodidad del joven se profundizó. Ayer, cuando estaba leyendo Las Palmas, ella mencionó cosas sobre mi familia, cosas viejas, cosas privadas. Miró nerviosamente a su alrededor. Quizás papá tenía razón en estar preocupado por su presencia aquí. En ese momento, Arthur Raglan mismo apareció en la puerta. Su compostura, de hombre de negocios firmemente en su lugar, a pesar de la hora temprana. Timothy, tu madre te está esperando para el desayuno. Buenos días, señoras. Pero Miss Marple notó cómo sus ojos evitaron los suyos y qué rápidamente sacó a su hijo de la tienda. Su siguiente parada fue la vicaría, donde encontró a Mrs. Bantry en un estado de considerable angustia, sentada en su sala matutina con el té enfriándose a su lado. «Oh, Miss Marple, qué terrible es todo esto. Pensar que murió sola en nuestro cementerio mientras todos estábamos tan cerca. Si solo la hubiéramos buscado antes». «Mi querida Dolly», dijo Miss Marple, acomodándose cómodamente en la silla ofrecida, «no debes culparte. Estas cosas pasan, y por lo que dijo el doctor Haydock, habría sido muy rápido». Mrs. Bantry se secó los ojos con un pañuelo. «Pero esa es la cuestión. He estado pensando en ello toda la noche, y algo me sigue molestando. Helena parecía tan vibrante ayer por la mañana cuando llegó para ayudar con los preparativos, llena de energía y entusiasmo. Y luego ese momento extraño en el puesto de lectura de la fortuna. Sí, eso fue bastante extraño», concordó Miss Marple. «¿Qué observaste exactamente?» «Bueno, el joven Timothy estaba siendo bastante tonto, pidiendo predicciones dramáticas. Helena tomó su mano de manera natural, como lo había hecho con todos los demás, pero entonces simplemente se congeló. Su cara se puso absolutamente blanca y soltó su mano como si la hubiera quemado. Las agujas de tejer de Miss Marple chasquearon pensativamente. ¿Y qué supones que podría haber visto que causara tal reacción?» Mrs. Bantry negó con la cabeza sin poder hacer nada. «No creo en la quiromancia, por supuesto,
pero Helena parecía tomárselo en serio. Casi demasiado en serio, si sabes a fin de qué me refiero. Como si estuviera buscando algo específico en la mano de cada persona. ¡Qué interesante! ¿Y había conocido a la familia Raglan antes de irse de St. Mary Mead? Oh, sí, bastante bien. Arthur Raglan y Helena eran bastante cercanos cuando eran jóvenes. Hubo conversaciones en un momento de que incluso podrían... Bueno, eso fue antes de que se casara con ese diplomático y se fuera al extranjero. Arthur se casó con su esposa poco después de que Helena se fuera. De hecho, bastante súbitamente, algunos dijeron. Miss Marple archivó esta información cuidadosamente. Y Timothy habría nacido hace unos 29 años. Sí, es el orgullo y alegría de nuestro Arthur, aunque debo decir que el muchacho se ha estado viendo bastante pálido últimamente. Probablemente demasiado de esa horrible música moderna y quedarse despierto a todas horas. La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Haydock, quien parecía no haber dormido particularmente. «Bien, señoras», dijo, aceptando gratamente la oferta de té de Mrs. Bantry. «Acabo de terminar mi examen preliminar de Mrs. Blackwood. Fallo cardíaco, como sospeché, aunque... —¿Aunque qué, doctor? —preguntó Miss Marple cuando él vaciló. Bueno, probablemente no sea nada significativo, pero no había signos obvios de enfermedad cardíaca. Su salud general parecía excelente para una mujer de su edad. Por supuesto, estas cosas pueden suceder súbitamente, particularmente bajo estrés emocional. —¿Qué tipo de estrés emocional? —preguntó Mrs. Bantry. El doctor Haydock se movió incómodamente. Eso es bastante difícil de determinar, aunque sí noté algo curioso. Mrs. Blackwood tenía lo que parecía ser una cicatriz vieja en su muñeca izquierda. Bastante desvanecida, pero distintiva. El tipo de marca que uno podría obtener de... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. De un accidente o lesión bastante serios hace muchos años. Los dedos de Miss Marple se detuvieron en su tejido. ¿Qué tipo de lesión exactamente? Difícil de decir con certeza, pero parecía consistente con el tipo de herida que podría sostenerse en en una lucha violenta, aunque dada su antigüedad, podría haber sido de cualquier cosa. Un accidente de la infancia, quizás. Los tres se sentaron en silencio contemplativo por un momento. Finalmente, Miss Marple habló. «Doctor Haydock, en su opinión profesional, ¿diría que Mrs. Blackwood murió pacíficamente?» El joven doctor consideró esto cuidadosamente. Su expresión era ciertamente serena, y no había signos de lucha o angustia. Pero, había algo sobre la manera en que estaba posicionada. Demasiado ordenada, de alguna manera. La gente usualmente no se arregla tan pulcramente cuando colapsa por fallo cardíaco. Miss Marple asintió lentamente. En su experiencia, cuando las cosas parecían demasiado ordenadas, demasiado convenientes, usualmente era porque alguien se había tomado considerable trabajo para hacerlas parecer de esa manera. Mientras se dirigía a casa a través del pueblo, Miss Marple reflexionó sobre las conversaciones de la mañana. Helena Blackwood, si de hecho esa era su verdadera identidad, había regresado a St. Mary Mead con secretos. Había reconocido algo en la palma de Timothy Raglan que la había asustado mucho. Había muerto en circunstancias que eran sospechosas en su misma ordinariedad.
y en algún lugar del pueblo, Miss Marple estaba cada vez más segura. Alguien se estaba felicitando por haber eliminado una amenaza peligrosa a su vida cuidadosamente construida. La pregunta era, ¿cuál de sus compañeros aldeanos era lo suficientemente inteligente para cometer asesinato y hacer que pareciera muerte natural? ¿Y qué secreto había cargado Helena Blackwood que valía la pena matar por él? La señorita Marple y la mujer que murió 2 veces. Capítulo 3. Investigación temprana. Investigación temprana. Esa tarde, la señorita Marple tuvo una oportunidad inusual de observar cuando la señora Bantry la invitó a ayudarla a clasificar las pertenencias de Helena Blackwood. La policía había entregado las pertenencias tras un examen superficial y era necesario determinar si había algún familiar con quien contactar. ¡Qué tarea tan triste!, suspiró la señora Bantry mientras subían las escaleras hacia la habitación de invitados, donde se había alojado Helena. Parecía tan sola en el mundo. No mencionó a ningún familiar, y esas cartas de los abogados de su difunto esposo sugieren que queda muy poco dinero de su herencia. La habitación en sí misma contaba una historia interesante. Las posesiones de Helena eran pocas, pero cuidadosamente seleccionadas. Ropa elegante que evocaba tiempos mejores. Un pequeño joyero con piezas valiosas, pero no ostentosas. Y un estuche de cuero para escribir que parecía muy usado. La señorita Marple examinó el estuche con especial interés. Contenía los artículos habituales: papel de carta, sellos, una pluma estilográfica, pero también varias cartas que la hicieron reflexionar. ¡Qué curioso!, murmuró, ajustándose las gafas. «Señora Bantry, ¿podría mirar esto?» La carta tenía fecha de 3 semanas y llevaba el membrete de un bufete de abogados londinense. El contenido era formal pero claro. La señora Helena Blackwood estaba siendo investigada por posible fraude en relación con reclamaciones de seguros, presentadas tras la muerte de su primer marido en el Cairo. «¡Cielos!», suspiró la señora Bantry. «¿De verdad crees que era una impostora?» «Quizás», dijo la señorita Marple con cautela. «O quizás alguien quería que los demás pensaran que lo era». Continuó leyendo. «Parece que la investigación surgió a raíz de una carta anónima que afirmaba que Helena Price había muerto en el Cairo y que alguien más había usurpado su identidad. Pero Timothy Raglan la reconoció. Estaba completamente seguro». Los ojos azul pálido de la señorita Marple estaban pensativos. La memoria puede ser notablemente selectiva, sobre todo cuando se la orienta en una dirección concreta. Una mujer que supiera lo suficiente sobre la infancia de Helena Price podría convencer a otros con bastante facilidad, sobre todo si esos otros tuvieran motivos para creerle. Continuaron su examen en silencio. Entre los papeles de Helena, la señorita Marple descubrió una pequeña libreta de direcciones con varias entradas locales. No solo de residentes actuales de St. Mary Mead, sino también nombres que reconoció de hacía 30 años. Más interesante aún era una flor prensada entre las páginas. Una rosa blanca, idéntica al capullo que Helena tenía en la mano. Conservaba esto. Observó la señorita Marple, mostrándole la flor a la señora Bantry. Las rosas blancas debían de tener un significado especial para ella. En el fondo de la caja, envuelta en papel de seda,
Había una fotografía que dejó a ambas mujeres sin aliento. Mostraba a un grupo de jóvenes en lo que parecía ser una feria de pueblo. La misma fiesta de la cosecha, de hecho, aunque de décadas atrás. Helena Price, de apenas 18 años y radiante de belleza, estaba en el centro del grupo, del brazo de un apuesto joven al que la señorita Marple reconoció como Arthur Raglan. Pero lo más revelador fue la inscripción en el reverso. Para mi querido Arthur, hasta que nos volvamos a encontrar. Con todo mi amor, Helena. Septiembre de 1965. Hace exactamente 30 años, susurró la señora Bantry. Y mira cómo la mira. Se notaba que estaban muy enamorados. La señorita Marple estudió los demás rostros de la fotografía. Allí estaba el joven Bert Price, el padre de Helena, sonriendo con orgullo a su hija. La señora Clement, reconocible incluso en su juventud por su expresión de constante desaprobación. Y al fondo, parcialmente oculto, pero inconfundible, había otro joven cuyo rostro guardaba un asombroso parecido con Timothy Raglan. «Señora Bantry», dijo la señorita Marple en voz baja, «¿quién es este joven? No es Arthur. Está separado. ¿O del grupo?» La señora Bantry observó la fotografía a través de sus gafas de lectura. «Dios mío, creo que es James Raglan, el hermano mayor de Arthur. Se fue del pueblo poco después de que se tomara esta foto. Creo que hubo algún desacuerdo. Familia, Arthur nunca habla de él». La mente de la señorita Marple comenzó a analizar las implicaciones. Un hermano mayor que desapareció aproximadamente al mismo tiempo que Helena se fue. Una mujer que regresó 30 años después con un profundo conocimiento de los secretos locales. Un joven cuya lectura de la mano le había provocado una reacción de aparente terror. Señora Bantry, ¿qué le pasó a James Raglan? ¿A dónde fue? No estoy del todo seguro. Corrían rumores de que se había ido al extranjero, a Egipto, creo que alguien dijo. Arthur se hizo cargo del negocio familiar de forma bastante repentina tras la marcha de James a Egipto. La señorita Marple sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a tomar nuevas configuraciones. El primer marido de Helena había muerto en el Cairo. Se decía que James Raglan había ido a Egipto. Y ahora Helena había regresado a St. Mary Mead, solo para morir en circunstancias que se volvían más sospechosas con cada hora que pasaba. Su interrogatorio fue interrumpido por un golpe en la puerta. Timothy Raglan estaba en el pasillo, aún más pálido y agitado que esa mañana. «Señora Bantry, lamento molestarla, pero mi padre me envió a preguntarle si había encontrado algo. Bueno, algo que pudiera afectar a nuestra familia». La señorita Marple observó atentamente al joven. Sus ojos recorrieron nerviosamente la habitación, y ella notó que le temblaban ligeramente las manos. «¿Qué podría pasarle a tu familia, Timothy?», preguntó con dulzura. Bueno, Helena mencionó ayer que tenía unas fotografías antiguas. Papá pensó que quizás, le preocupaba la privacidad. ¿Entiendes? Por supuesto, dijo amablemente la señora Bantry. Aunque me temo que no hemos encontrado ninguna fotografía que sea inapropiada para... La señorita Marple captó la mirada de su amiga y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Algo en la energía nerviosa de Timothy sugería que no era momento para una sinceridad total. «Hemos encontrado muy poco de interés», dijo la señorita Marple con suavidad.
unas cuantas cartas de abogados, algunas facturas antiguas. Nada que afecte a la privacidad de nadie. El alivio de Timothy era palpable. «Oh, bien. Eso está muy bien. A papá le encantará oírlo». Tras su partida, la señora Bantry se volvió hacia la señorita Marple con expresión perpleja. «¿Por qué no le contó lo de la fotografía?» «¿Por qué?», respondió la señorita Marple, envolviendo cuidadosamente la fotografía en su papel de seda. El joven Timothy estaba demasiado ansioso por algo que supuestamente no existía. En mi experiencia, cuando la gente está desesperada por recuperar algo que dice no haber perdido, suele significar que sabe exactamente lo que busca. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, la señorita Marple se convenció cada vez más de que la muerte de Helena Blackwood no fue un suceso natural. Demasiadas personas tenían demasiadas razones para desear su desaparición. La pregunta era si la habían asesinado para evitar que revelara secretos del pasado, o si su mera presencia en St. Mary Mead había amenazado el presente cuidadosamente construido de alguien. De cualquier manera, la señorita Marple estaba empezando a sospechar que la clave del misterio no residía en el reciente regreso de Helena, sino en los acontecimientos de 30 años atrás que la habían alejado en Printlesend, primer lugar, y que en algún lugar del pueblo alguien estaba observando y esperando para ver si se descubría su crimen. Capítulo 4. Primeros sospechosos. Primeros sospechosos. A la mañana siguiente llegó el inspector Slack de la policía del condado, un hombre cuya confianza en sí mismo solo era comparable a su impaciencia ante lo que consideraba una tontería. Del pueblo. La señorita Marple lo encontró saliendo de la vicaría con una expresión de irritación apenas disimulada. Muerte natural, tan clara como la luz del día, le anunció a la señora Bantry, quien lo había interceptado en el sendero del jardín. La mujer tenía el corazón débil, se excitó demasiado en su pequeña fiesta y se desplomó. El examen del doctor Haydock lo confirma. Caso cerrado por lo que a mí respecta. La señorita Marple, que había estado cuidando sus rosas cerca de la cerca del jardín, levantó la vista con cierto interés. «Qué suerte que sea tan sencillo, inspector. Aunque me pregunto, ¿mencionó el doctor Haydock la vieja cicatriz en la muñeca de la señora Blackwood?» La expresión del inspector Slack se ensombreció. «¿Qué cicatriz?» «Oh, quizá no fue nada significativo», dijo la señorita Marple disculpándose. Solo el doctor Haydock pareció pensar que era una marca bastante inusual, de las que podrían provenir de una pelea violenta, dijo. El cuaderno del inspector apareció con una rapidez asombrosa. «Haydock no me dijo nada sobre ninguna cicatriz. ¿Está seguro?» La señora Bantry asintió amablemente. «Ah, sí, lo mencionó ayer. Bastante antiguo», dijo, «pero distintivo. Señorita Marple, ¿no le pareció curioso que alguien tuviera una marca así y, sin embargo, muriera tan tranquilamente?» La pluma del inspector Slack rascaba furiosamente la página. La señorita Marple observó con satisfacción que su certeza sobre la muerte natural comenzaba a resquebrajarse. «También está el asunto de la investigación del seguro», añadió, con suavidad. «Encontramos la carta entre las pertenencias de la señora Blackwood. Parece que alguien dudaba de si realmente era Helena Price». Para cuando el inspector Slack salió de la vicaría 1 hora después, su comportamiento había cambiado considerablemente.
El caso permanecería abierto a la espera de nuevas investigaciones, y había solicitado un examen más exhaustivo del fallecido. La señorita Marple pasó el resto de la mañana en lo que parecía una conversación informal con varios aldeanos, pero que en realidad era una investigación cuidadosamente orquestada. Su primera parada fue la casa de campo donde Helena se alojaba, la antigua propiedad de los Price, que supuestamente había motivado su regreso. La señora Dolly Clement estaba encantada de discutir la situación mientras tomaba té en su salón, encima de la oficina de correos. Siempre dije que había algo sospechoso en su afirmación, declaró la señora Clement con satisfacción. La verdadera Helena Price era una jovencita de cabello oscuro y ojos marrones. Esta mujer era alta y elegante, con esos llamativos ojos grises. 30 años no cambian tanto los rasgos básicos de una persona. Sin embargo, Timothy Raglan parecía bastante convencido de que ella era genuina, observó la señorita Marple. La señora Clement resopló. Timothy Raglan se lo creería todo si se lo presentaran con la suficiente gracia. Además, apenas tenía 4 años cuando Helena Price se fue. ¿Qué podría recordar? La taza de té de la señorita Marple se detuvo a medio camino de sus labios. ¿4 años? Pero tengo entendido que estaba en la escuela con Helena antes de que ella se fuera. ¿Escuela?, rió la señora Clement. Timothy no nació hasta 1966, señorita Marple. Arthur Raglan se casó en la primavera de ese año, y Timothy llegó bastante rápido después, si me entiende. Esto fue muy esclarecedor. Si Timothy hubiera nacido en 1966, no habría podido ir a la escuela con Helena Price, quien se había ido de St. Mary Mead en 1965. Sin embargo, afirmaba recordarla con claridad de sus días escolares. ¡Qué interesante!, murmuró la señorita Marple. ¿Y está completamente segura de las fechas? Totalmente. Lo recuerdo porque hubo mucho revuelo por la boda. Se esperaba que Arthur Raglan se casara con Helena Price. Todos sabían que estaban prácticamente comprometidos. Entonces, ella desapareció, un día, y a los 6 meses él se casó con Mary Fletcher, del pueblo vecino. Causó un gran escándalo en aquel momento. La señorita Marple salió de la oficina de correos con la mente enloquecida. Timothy Raglan había mentido al decir que había reconocido a Helena de la escuela. Pero ¿por qué un joven afirmaría recordar a alguien a quien no podría haber conocido? A menos, claro, que alguien le hubiera enseñado qué decir. Su siguiente visita fue al propio Arthur Raglan. Lo encontró en su oficina, encima de la ferretería, con aspecto bastante mayor de lo que era, y bebiendo lo que parecía un buen whisky, a pesar de lo temprano que era. «Señorita Marple», dijo, poniéndose de pie con dificultad. «Supongo que viene por este terrible asunto de Helena». En efecto, fue un shock para todos, especialmente para ti, dada su estrecha amistad de años atrás. El rostro de Arthur se sonrojó. Eso fue hace muchísimo tiempo. Es historia antigua. Helena y yo éramos jóvenes, y los jóvenes a menudo se imaginan enamorados cuando solo están enamorados. Por supuesto, coincidió la señorita Marple. Aunque debió ser doloroso que se fuera tan repentinamente, sin decir palabra según tengo entendido. Ella tomó su decisión, dijo Arthur con frialdad. Hay gente que es demasiado buena para la vida de pueblo,
Elena siempre tuvo grandes ambiciones. La señorita Marple lo observó atentamente. ¿Y su hermano James? A él también le parecía demasiado agobiante la vida en el pueblo. El cambio en el comportamiento de Arthur fue drástico. Su rostro palideció y el vaso de whisky se le resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo. «Mi hermano no tiene nada que ver con esto», dijo en un susurro. «James lleva años muerto». ¿Muerto? La señorita Marple arqueó las cejas sorprendida. «Pero entendí que se había ido al extranjero. A Egipto, ¿no?» Él, sí, fue a Egipto y murió allí, de fiebre, en 1967. La voz de Arthur era mecánica, como si estuviera recitando algo que hubiera memorizado hacía mucho tiempo. ¡Qué dote trágico! Y tan joven. Aunque es curioso, el doctor Haydock mencionó que el primer marido de la señora Blackwood también murió en Egipto, por la misma época. ¡Qué coincidencia tan notable! Arthur Raglan le temblaban las manos. «Las casualidades ocurren, señorita Marple. El mundo es más pequeño de lo que la gente cree». «Así es», asintió amablemente. «Me pregunto, ¿tendrás una fotografía de tu hermano? Me gustaría mucho ver cómo era. Timothy se parece tanto a ti que imagino que podría haber un parecido familiar». «Yo, no hay fotografías. La familia no. No hablamos de James». Arthur retrocedía hacia su escritorio, como si buscara apoyo. Causó mucho dolor al irse. Hay heridas que es mejor dejar en paz. La señorita Marple asintió con compasión. «Por supuesto, aunque no puedo evitar preguntarme qué habrá llevado a un joven a abandonar a su familia y su herencia tan completamente. ¿Hubo algún escándalo? ¿Alguna razón por la que sintió que no podía quedarse?» La compostura de Arthur se quebró por completo. «Robó en el negocio», exclamó. «Mi propio hermano, malversando dinero y huyendo a Egipto con sus ganancias ilícitas. Mi padre casi muere de vergüenza. Por eso no hablamos de él, señorita Marple. Hay traiciones demasiado profundas para perdonarlas». «Qué terrible para su familia», dijo la señorita Marple con suavidad. «Y aún así, dijo que murió en 1967. Si hubiera robado dinero, seguramente habría habido un proceso judicial. ¿Cómo se enteró de su muerte?» El rostro de Arthur estaba gris por el sudor. Una carta de las autoridades de El Cairo. James Raglan murió de fiebre. Eso es todo lo que nos dijeron. La señorita Marple salió de la ferretería con la creciente convicción de que Arthur Raglan mentía sobre casi todo. La supuesta muerte de su hermano, las circunstancias de su partida, incluso el momento de los hechos, parecían cuidadosamente manipulados para ocultar la verdad. Pero, ¿qué verdad podría ser tan peligrosa como para justificar un elaborado engaño durante 30 años? ¿Y qué relación tenía con la repentina muerte de Elena Blackwood? Mientras caminaba a casa por el pueblo, la señorita Marple vio el coche del inspector Slack aparcado frente a la consulta del doctor Haydock. A través de la ventana, vio a los dos hombres conversando seriamente, con expresión seria. Cualquiera que fuera lo que el doctor Haydock le estaba diciendo al inspector, era claramente más importante que un simple caso de insuficiencia cardíaca. La señorita Marple aceleró el paso. Según su experiencia, cuando la policía empezaba a reconsiderar lo que parecía una muerte natural, solía significar que habían descubierto algo que hacía que el asesinato pareciera considerablemente más probable. La pregunta era,
¿Lo descubrirían antes de que el asesino se diera cuenta de que su crimen estaba siendo investigado? ¿Sería capaz la señorita Marple de reconstruir la verdad antes de que alguien más decidiera que ella también sabía demasiado? Capítulo 5. Una pista oculta. Una pista oculta. La tarde de la señorita Marple se vio interrumpida por una visita inesperada. La joven Patricia Fortescue, la nueva maestra, apareció en la puerta de su jardín con aspecto profundamente afligido. «Señorita Marple, espero que no le moleste mi visita, pero necesitaba hablar con alguien sensato sobre este terrible asunto con la señora Blackwood». La señorita Marple observó las manos temblorosas de la joven mientras aceptaba una taza de té. «¿Qué? ¿Viste, querida? Estaba en el cementerio esa tarde, depositando flores en la tumba de la señorita Weatherby, sobre las 4:30, justo después de que la señora Blackwood tuviera esa peculiar oportunidad en la taberna de la adivinación. La vi entrar al cementerio por la puerta de la vicaría. Pero no estaba sola». La atención de la señorita Marple se agudizó. ¿Había alguien con ella? No exactamente con ella. Alguien la seguía a distancia, a la sombra de los tejos. Un hombre de estatura media, con un abrigo oscuro. Había algo deliberado en sus movimientos, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. ¿Lo reconociste? Ese es el problema. Soy muy nuevo en el pueblo. Desde lejos, y como él se mantenía en las sombras, no pude distinguir sus rasgos con claridad. ¿Qué pasó entonces? Tuve que irme a ayudar a la señora Bantry con la limpieza. Pero al volver, a cruzar el cementerio 20 minutos después, vi al mismo hombre saliendo por la puerta principal. Caminaba muy rápido, casi corriendo, y no dejaba de mirar atrás. ¿Y esto fue antes de que se descubriera el cuerpo de la señora Blackwood? Sí, por supuesto. Cuando llegué a la vicaría, la señora Bantry empezaba a preocuparse por el paradero de Helena. La señorita Marple dejó su taza de té. Había algo más inusual en este hombre. Patricia abrió mucho los ojos. Ahora que lo dices, llevaba lo que parecía un pequeño ramo de flores blancas. Me pareció extraño, porque la mayoría de la gente habría dejado esas flores en una tumba. No se las habría llevado. Flores blancas. A la señorita Marple se le aceleró el pulso. ¿Como rosas, quizás? Es muy posible. ¿Crees que sea significativo? En casos como este, todo es importante, aunque me sorprende que no se lo haya contado a la policía. Las mejillas de Patricia se sonrojaron. Se lo comenté al doctor Haydock esta mañana, pensando que podría aconsejarme. Pero parecía bastante molesto, y me dijo que no debía andar difundiendo rumores que pudieran implicar a gente inocente. Dijo que la policía había determinado que la señora Blackwood murió por causas naturales y que probablemente mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Esto era peculiar. El doctor Haydock ya había discutido los aspectos sospechosos de la muerte de Helena con la señorita Marple. ¿Por qué ahora desalentaría el testimonio de los testigos? Tras la marcha de Patricia, la señorita Marple decidió examinar ella misma la escena del crimen. La luz del atardecer sería similar a la del día de la muerte de Helena. La sección más antigua del cementerio estaba densamente sombreada por enormes tejos. La señorita Marple comprendía fácilmente cómo alguien podía moverse por aquella zona sin ser observado, sobre todo si conocía la distribución.
se dirigió al lugar donde se había descubierto el cuerpo de Helena, notando lo aislado que estaba de los senderos principales. El ángel de piedra vigilaba un pequeño claro rodeado de tumbas antiguas. De pie junto al monumento, la mirada penetrante de la señorita Marple vislumbró algo que las búsquedas anteriores habían pasado por alto. Encajado bajo la base del ángel de piedra, casi invisible, había un pequeño trozo de papel. Con su aguja de tejer, la señorita Marple extrajo con cuidado el fragmento. Era parte de una carta, escrita con la elegante letra de Helena. No puedo seguir con este engaño. James, debes entender que lo que hicimos hace 30 años estuvo fundamentalmente mal, y ya no puedo soportar el peso de esta mentira. Si no le dices a Arthur la verdad sobre la verdadera ascendencia de Timothy, entonces debo. El resto fue arrancado, pero las implicaciones eran asombrosas. James, presumiblemente James Raglan, quien se suponía que había muerto en Egipto, aparentemente estaba vivo. Además, existía un secreto sobre la ascendencia de Timothy relacionado con un engaño de 30 años. La señorita Marple dobló el fragmento con cuidado, con la mente acelerada. Si James Raglan estaba vivo, la historia de Arthur sobre la muerte de su hermano era inventada. Recordó el relato de la señora Clement sobre el matrimonio apresurado de Arthur en 1966 y el nacimiento de Timothy poco después. Si Helena había tenido una relación con ambos hermanos, y si Timothy no era hijo de Arthur, sino de James, el motivo del asesinato se aclaró de repente. Helena había regresado para desahogarse de un secreto que la había atormentado durante 30 años. Alguien había estado tan desesperado como para matarla antes que permitir que esa verdad saliera a la luz. La señorita Marple estaba tan absorta en estas revelaciones que casi no oyó los suaves pasos tras ella. Años de vida en el pueblo le habían enseñado a ser consciente, y algo en la calidad del silencio la hizo volverse. El doctor Haydock se encontraba a 3 metros de distancia. Su habitual afabilidad había sido reemplazada por una expresión que ella nunca antes había visto, fría y calculadora. En su mano sostenía un pesado trozo de piedra, obviamente roto de uno de los monumentos más antiguos. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «me temo que ha descubierto algo que nunca debió haber descubierto. Doctor Haydock, ¿cuánto tiempo lleva observándome?» «Lo suficiente para verte encontrar ese fragmento de carta. He venido aquí todos los días desde que murió Helena, buscándolo. Debió de dejarlo caer durante nuestra conversación. Usted era el hombre que la señorita Fortescue vio siguiendo a la señora Blackwood». El doctor Haydock apretó la piedra con más fuerza. Patricia siempre fue demasiado observadora. Intenté disuadirla de hablar con la policía, pero claramente debería haber sido más directo. ¿Y las rosas blancas? Las trajiste para ponérselas en la mano de Helena después de matarla. Ella iba a destruirlo todo, dijo el doctor Haydock, con la desesperación impregnando su voz. 30 años de planificación cuidadosa, de construir una vida, de proteger a quienes la merecían. Iba a tirarlo todo por la borda por una idea equivocada de la honestidad. La señorita Marple retrocedió un paso. «Eres James Raglan, ¿verdad? No moriste en Egipto». El hombre que se hacía llamar Dr. Haydock sonrió con amargura. «James Raglan murió en el Cairo, señorita Marple.
Su identidad fue enterrada junto a la de un pobre enfermo de fiebre, cuyo cuerpo nunca fue identificado correctamente. Michael Haydock nació de esas cenizas, se formó en medicina y vino a St. Mary Mead a ejercer discretamente. ¿Pero por qué? ¿Qué te impulsó a tomar esas medidas? Elena, dijo simplemente. La amaba y ella me amaba. Pero Arthur era el hijo mayor, el heredero, la opción respetable. Cuando lo eligió a él en lugar de a mí, no pude soportar quedarme a mirar, así que robaste del negocio y huiste. Tomé lo que consideré justo, pero Elena descubrió que estaba embarazada justo antes de su boda. ¿De mi hijo? No del de Arthur. La señorita Marple sintió que las piezas encajaban. Timothy, mi hijo, criado como el de Arthur. Elena no soportaba decir la verdad y destruir la felicidad de Arthur. Pero la culpa la carcomía con los años, sobre todo después de enterarse de que yo había muerto en Egipto. Y cuando regresó a St. Mary Mead, me reconoció de inmediato, a pesar de mis 30 años y el nombre diferente. Amenazó con decirle la verdad a Timothy, con confesárselo todo a Arthur. Dijo que les debía ser honesta. La señorita Marple comprendió ahora por qué Elena había reaccionado con tanta intensidad al leer la palma de Timothy. Había reconocido los rasgos del hombre que creía muerto. Así que la mataste para preservar el secreto. Intenté razonar con ella, pero estaba decidida. Dijo que ya había soportado la mentira demasiado. No podía dejar que destruyera la vida de Timothy, el matrimonio de Arthur, todo lo que habíamos construido. ¿Cómo lo hiciste? Una pequeña inyección entre los dedos de los pies, donde no se notaría. Algo para simular un fallo cardíaco. Soy médico, después de todo, aunque el título se haya obtenido con engaños. ¿Y las rosas blancas? A Elena siempre le encantaron las rosas blancas. Le parecían apropiadas. Un último gesto del amor que nos destruyó a todos. El doctor Haydock alzó la piedra aún más, con el rostro lleno de una resolución desesperada. Lo siento, señorita Marple, pero no puedo permitir que destruya lo que la muerte de Elena pretendía preservar. Cuando la piedra inició su arco descendente, la señorita Marple cerró los ojos y esperó que alguien, en algún lugar, terminara por reconstruir la verdad que estaba a punto de llevarse a la tumba. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. Confrontaciones y secretos. Yo no haría eso si fuera usted, doctor. La voz tranquila y autoritaria provenía de detrás de uno de los monumentos más grandes. El inspector Slack apareció con su libreta en una mano y una expresión muy oficial. Tras él emergieron Timothy Raglan y, para gran sorpresa de la señorita Marple, el propio Arthur Raglan. El doctor Haydock se quedó paralizado, con la piedra aún levantada sobre su cabeza y su rostro recorriendo expresiones de conmoción, desesperación y, finalmente, resignada derrota. «Inspector Slack», dijo la señorita Marple con admirable serenidad, aunque el corazón le latía con fuerza. «¡Qué suerte!», aunque debo decir que su sentido del tiempo es impecable. «La señorita Fortescue vino a verme esta tarde», respondió el inspector Slack, sin apartar la vista del doctor Haydock. «Dijo que usted la había animado a contarme lo que había presenciado, cuando describió sus preguntas sobre las rosas blancas y mencionó que había ido a examinar el cementerio.
Bueno, pensé que sería mejor seguirla. El doctor Haydock bajó lentamente la piedra, con los hombros hundidos en señal de derrota. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? El tiempo suficiente para escuchar una confesión completa del asesinato de Helena Blackwood. O debería decir la confesión de James Raglan. Timothy dio un paso adelante, su joven rostro pálido, pero decidido. ¿Es cierto? ¿De verdad eres mi padre? El doctor Haydock, James, miró al joven con ojos llenos de dolor. Sí, aunque nunca quise que supieras la verdad de esta manera. Arthur Raglan, quien había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, finalmente habló. Lo sé desde hace años, James. ¿De verdad creías que no podía verme reflejado en ese chico? Pero elegí amarlo como mío, porque eso era lo que Helena quería. La revelación flotaba en el aire como la niebla matutina. La señorita Marple observó a los tres hombres, padre, tío e hijo, cada uno lidiando con el peso de 30 años de engaño. Pero, ¿cómo supo que debía venir aquí? Le preguntó la señorita Marple al inspector Slack. En realidad, era el joven Timothy. Después de que la señorita Fortescue viniera a verme, fui a interrogarlo más a fondo sobre su supuesto reconocimiento de la señora Blackwood. Su historia se desmoronó rápidamente. Demasiados detalles que no cuadraban. Cuando lo presioné, admitió que su padre le había dado instrucciones sobre qué decir. El rostro de Timothy se sonrojó de vergüenza. Mi padre me dijo que era importante para la reputación de la familia. Dijo que la señora Blackwood era una impostora que intentaba reclamar una herencia, y que si decía que la recordaba de mi infancia, desenmascararía sus mentiras. «Pero usted no la recordaba en absoluto», dijo la señorita Marple con suavidad. Apenas tenía 4 años cuando se fue. No podía recordarla. Pero papá parecía tan desesperado, tan asustado. Quería ayudarlo. La voz de Arthur estaba cargada de pesar. Pensé que si todos creían que Helena era una impostora, la desacreditarían y la obligarían a irse. Nunca, imaginé. Miró a su hermano con angustia. Nunca imaginé que estuvieras vivo, James. Todos estos años pensé que estabas muerto. Estaba muerto, respondió James con amargura. James Raglan murió el día que Helena te eligió a ti en lugar de a mí. Michael Haydock nació de sus cenizas. El inspector Slack había estado tomando notas durante todo el intercambio. Doctor, Haydock o señor Raglan, lo arresto por el asesinato de Helena Blackwood. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el inspector continuaba con la advertencia formal, la señorita Marple se encontró estudiando la dinámica entre los tres hombres. Había dolor, sin duda, e ira, pero también algo más profundo. Una familia destrozada por secretos y mentiras, que ahora luchaba por comprender cómo sus vidas se habían cimentado en el engaño. «Inspector», dijo en voz baja, «hay algo que debería saber. Encontré esto en el cementerio». Le entregó el fragmento de la carta del último y desesperado mensaje de Helena a James. Al leerlo, Slack se ensombreció. Así que la señora Blackwood planeaba decir la verdad sobre la ascendencia de Timothy. Eso fue lo que motivó el asesinato. Ya no podía seguir con la mentira, dijo James con voz ronca. 30 años observando desde la distancia cómo mi hijo crecía llamando padre a otro hombre. Cuando regresó y me reconoció,
dijo que era el destino, que les debíamos la verdad a Timothy y Arthur. Pero usted no estuvo de acuerdo. Observó. La señorita Marple no estaba de acuerdo con destruir 3 vidas por honestidad. Timothy tenía un padre que lo amaba, una identidad segura, un futuro. Arthur tenía un hijo al que adoraba. ¿Por qué destruirlo por la verdad biológica? Timothy miró a los 2 hombres que habían forjado su vida. Uno que lo había criado con amor, el otro que lo había observado desde la sombra. Pero yo tenía derecho a saber, ¿no? Todos teníamos derecho a la verdad. La pregunta quedó sin respuesta mientras el inspector Slack completaba los procedimientos de arresto. Mientras se preparaban para salir del cementerio, Arthur se volvió hacia su hermano con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no viniste a mí, James? Cuando Helena amenazó con decir la verdad, ¿por qué no confiaste en mí lo suficiente como para hablarlo? Porque he pasado 30 años muerto para esta familia. Te vi casarte con Mary, te vi criar a mi hijo, te vi construir la vida que creía querer. No podría soportar destruirlo todo. No habrías destruido nada, dijo Arthur con firmeza. Timothy es mi hijo en todo sentido. El amor hace a un padre, no la biología. Helena lo entendía. ¿Por qué tú no? Mientras la pequeña procesión regresaba al pueblo, la señorita Marple reflexionó sobre la tragedia que se había desatado. Un crimen nacido no de la codicia ni del odio, sino del amor desacertado y del deseo desesperado de proteger a otros de las dolorosas verdades. Check, rosas blancas que James había depositado en la mano de Helena, no eran solo un gesto de amor, eran un símbolo de la pureza que creía preservar, de la inocencia que creía proteger. Pero como la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo, la verdad, por dolorosa que fuera, solía ser preferible a las mentiras, por bien intencionadas que fueran. Tras ellos, el ángel de piedra continuaba su silenciosa vigilia sobre el lugar donde Helena Blackwood había muerto por segunda vez. Esta vez, sospechaba la señorita Marple, su muerte no conduciría a más secretos, sino a la honestidad que finalmente permitiría la sanación de una familia fracturada. Aunque, reflexionó con tristeza, sería una curación que tendría que llevarse a cabo sin el hombre que había amado demasiado a Helena como para dejarla vivir con la verdad. Capítulo 7. Otro giro, otro giro. A la mañana siguiente se produjo un acontecimiento inesperado, que habría sorprendido incluso a la señorita Marple, si ésta no hubiera pasado la mayor parte de la noche reflexionando sobre ciertas inconsistencias en la confesión de James Ragland. Estaba en su jardín, contemplando el comportamiento de sus propias rosas blancas, cuando la señora Bantry llegó en un estado de considerable agitación. «Señorita Marple, ha ocurrido algo extraordinario. El doctor Haydock, o mejor dicho, James Ragland, se ha retractado de su confesión». La señorita Marple dejó las tijeras de podar con deliberado cuidado. «¿De verdad? ¡Qué interesante!». El inspector Slack está furioso. Al parecer, James ahora afirma que, aunque estuvo presente en el cementerio esa tarde, no mató a Helena. Dice que la encontró ya muerta y entró en pánico, pensando que lo culparían por su conexión. ¿Y las rosas blancas? Admite haberlas puesto en su mano, pero dice que fue
porque no soportaba dejarla sin un gesto del amor que compartían. En cuanto al lugar de la inyección que mencionó el doctor Haydock ayer, bueno, parece que podría haber otra explicación. Los ojos azul pálido de la señorita Marple se agudizaron con interés. ¿Qué clase de explicación? De eso se trata. El inspector Slack no lo dice, pero ha pedido verlo urgentemente. Hay algo sobre inconsistencias en las pruebas médicas que solo se hicieron evidentes después de la confesión inicial de James. Hora más tarde, la señorita Marple se encontraba en la oficina temporal del inspector Slack, en el salón del pueblo, donde el inspector estaba estudiando lo que parecía ser un informe médico detallado. Señorita Marple, empiezo a pensar que este caso es más complicado de lo que pensábamos. El doctor Morrison, de la oficina del médico forense del condado, ha completado su examen exhaustivo del cuerpo de la señora Blackwood. ¿Y qué descubrió? El lugar de la inyección que describió James Ragland, el que, según él, se administró entre los dedos de los pies de la señora Blackwood, muestra signos de haber sido administrado post-mortem. Al menos entre 15 y 20 minutos después de la muerte. La señorita Marple asimiló esta información pensativa, lo que sugeriría que el doctor Ragland encontró a la señora Blackwood ya muerta y por motivos personales intentó simular que la había matado. Exactamente. Pero eso plantea la pregunta: si James Ragland no mató a Helena Blackwood, ¿quién lo hizo? Quizás, sugirió suavemente la señorita Marple, deberíamos considerar quién más podría haber tenido la oportunidad y el conocimiento de cometer un asesinato que, a primera vista, parecería una muerte natural. El inspector Slack consultó sus notas. Según nuestra cronología, varias personas tuvieron acceso al cementerio esa tarde. Arthur Ragland admite que estuvo allí brevemente, buscando a su hermano tras verlo siguiendo a la señora Blackwood. Timothy también estaba presente, aunque afirma haberse marchado antes de encontrar a nadie. ¿Y la señora Clement? Patricia Fortescue, el doctor Morrison, mencionó que la verdadera causa de la muerte parece ser un tipo específico de medicamento para el corazón, administrado en dosis letales. ¿Quién en el pueblo tendría acceso a tales medicamentos? Bueno, obviamente el propio doctor Ragland, pero si dice la verdad sobre encontrarla muerta, también existe la posibilidad de que la señora Blackwood tomara la medicación ella misma, aunque el doctor Morrison no encontró indicios de intención suicida y la cantidad requerida habría tenido que administrarse mediante inyección. La señorita Marple guardó silencio un largo rato, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente mientras analizaba las implicaciones. Inspector, ¿alguien ha examinado más a fondo los efectos personales de la señora Blackwood? Sus medicamentos, sus artículos de aseo, cualquier cosa que pudiera haber usado esa tarde. Revisamos su habitación en la vicaría, pero la señora Bantry ya había empacado la mayoría de sus cosas. ¿Por qué lo preguntas? Me pregunto sobre algo que me ocurrió ayer. Cuando Patricia y yo estábamos revisando las pertenencias de Helena, encontramos muy pocos medicamentos personales. Para una mujer de su edad que había estado bajo estrés recientemente, eso me pareció inusual. El inspector Slack tomó nota. ¿Cree que alguien pudo haber sustraído pruebas? Oh, dijo la señorita Marple con cautela. Alguien podría haber sustituido un medicamento por otro.
sería una forma sutil de cometer un asesinato. Reemplazar la medicación habitual para el corazón de alguien con una dosis letal de algo similar. La víctima tomaría lo que creía que era su medicamento recetado, sin sospechar jamás que estaba siendo envenenada. Pero eso requeriría un conocimiento profundo de la rutina médica de la señora Blackwood y acceso tanto a la medicación original como al sustituto. La señorita Marple asintió. En efecto, también necesitaría a alguien que supiera que necesitaría su medicación esa tarde. Quizás alguien que le hubiera inducido deliberadamente el estrés que la llevaría a cogerla. Inspector Slack levantó la vista bruscamente. ¿Insinúa que la reacción de la señora Blackwood en la cabina de adivinación no fue espontánea? ¿Que alguien la provocó deliberadamente? Sugiero que examinemos con más detenimiento lo que realmente sucedió en ese puesto. Patricia mencionó que Timothy pidió una lectura teatral sobre la vida y la muerte, el amor y la traición. ¿Y si Timothy no estuviera simplemente siendo frívolo? ¿Y si le ordenaron decir cosas específicas que angustiarían a la señora Blackwood? Pero su padre le enseñó a Timothy a decir que reconocía a la señora Blackwood de su infancia. Arthur Raglan ya lo ha admitido. Sí, pero ¿y si Arthur no era el único que entrenaba a Timothy? ¿Y si alguien más le hubiera dado instrucciones? Alguien que quería que la señora Blackwood fuera llevada a tomar su medicación para el corazón en un lugar privado donde su muerte no se descubriera de inmediato. El inspector Slack escribía rápidamente. ¿Sugiere una conspiración? Sugiero que quizás hayamos estado analizando este caso desde una perspectiva completamente equivocada. La presencia de James Raglan en el cementerio, su evidente angustia, su confesión final. Todo podría haber sido exactamente lo que el verdadero asesino esperaba. Un chivo expiatorio perfecto. Precisamente. Alguien con motivos, oportunidad y conocimiento de procedimientos médicos. Alguien cuya culpabilidad fuera tan obvia que nadie buscara más allá. El inspector Slack se levantó bruscamente. Señorita Marple, creo que necesitamos tener otra conversación con el joven Timothy Raglan. Y esta vez quiero saber exactamente quién le dijo qué decir y cuándo. Mientras se preparaban para salir del ayuntamiento, la señorita Marple reflexionó sobre la sofisticación del crimen que empezaban a descubrir. Era el tipo de asesinato que requería no solo conocimientos médicos, sino también perspicacia psicológica. La capacidad de manipular a varias personas para que desempeñaran los papeles que les correspondían, sin darse cuenta de que formaban parte de un engaño mayor. La pregunta ahora era si podrían descubrir la verdad antes de que el verdadero asesino se diera cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado estaba empezando a desmoronarse. Porque la señorita Marple había aprendido, a lo largo de muchos años de observación de la naturaleza humana, que, cuando se veían acorraladas, incluso las personas aparentemente más respetables eran capaces de una desesperación extraordinaria. Y la desesperación, lo sabía, podía ser mucho más peligrosa que la pasión. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple. La prueba final de la señorita Marple. Esa tarde, la señorita Marple puso en práctica un plan que habría honrado a cualquier director teatral. Había dedicado la mañana a prepararlo con esmero, y ahora los actores principales
estaban reunidos en la sala de estar de la vicaría, cada uno convencido de haber sido convocado por diferentes motivos. Timothy Raglan se sentó nervioso junto a la ventana, pues le habían dicho que el inspector Slack necesitaba aclarar ciertos puntos de su testimonio. Arthur Raglan ocupaba la silla más cercana a la puerta, creyendo que su hermano requería su presencia por un asunto legal. La señora Clements había sido invitada a proporcionar referencias de las diversas partes implicadas, mientras que Patricia Fortescue creía estar allí para dar más detalles sobre sus observaciones en el cementerio. La señorita Marple entró con la señora Bantry, llevando su bolsa de tejer y luciendo la expresión de leve confusión que también le había servido a lo largo de los años. «¡Ay!», dijo, observando a la concurrencia reunida. «¿Cuánta gente tenemos hoy? Espero que haya suficiente té para todos». El inspector Slack, informado de las intenciones de la señorita Marple, carraspeó. «De hecho, la señorita Marple me pidió que los reuniera a todos aquí, porque cree que aún quedan algunas preguntas sin respuesta sobre la muerte de la señora Blackwood». «Sí que las hay», dijo la señorita Marple, acomodándose y empezando a tejer. «Verá, he estado pensando en la secuencia de acontecimientos del día en que murió Helena, y me temo que he notado algunas inconsistencias bastante preocupantes». Hizo una pausa para contar los puntos, lo que permitió que la tensión en la sala aumentara. «Por ejemplo, Timothy, le mencionaste al inspector Slack que tu padre te instruyó para que dijeras que reconocías a la señora Blackwood de tu infancia. Pero tengo curiosidad. ¿Alguien más te dio instrucciones específicas sobre qué decirle durante la lectura de la palma?» Timothy se removió incómodo. Bueno, alguien sugirió que pidiera algo dramático. Vida y muerte, amor y traición. Esas palabras en concreto. ¿Y quién hizo esa sugerencia? Fue... Timothy miró a su alrededor con nerviosismo. Fue después de que hablé con papá sobre reconocer a la señora Blackwood. Alguien más se me acercó y me dijo que sería divertido ver cómo reaccionaba a las peticiones dramáticas. Las agujas de la señorita Marple tintineaban sin parar. ¡Qué interesante! ¿Y esta persona le sugirió alguna razón en particular por la que la señora Blackwood pudiera reaccionar con tanta intensidad a esas palabras? Dijeron que a las adivinas siempre les gustaba dar un buen espectáculo, y que si yo insistía en algo teatral, podría ofrecerles a todos una actuación memorable. Pero en lugar de eso, se sintió genuinamente angustiada y abandonó la cabina. ¿Por completo? Sí, no fue lo que nadie esperaba. La señorita Marple levantó la vista de su labor de punto y sus ojos azul pálido recorrieron pensativamente la habitación. A menos, claro, que alguien supiera exactamente cómo reaccionaría, alguien que comprendiera que esas palabras, vida y muerte, amor y traición, obligarían a Helena a enfrentarse a los mismos secretos que había venido a revelar a St. Mary Mead. Arthur se inclinó hacia adelante. «Señorita Marple, ¿qué sugiere?» «Sugiero que la angustia de Helena en la cabina de adivinación no fue accidental. Alguien quería que se disgustara, que se retirara a un lugar privado donde pudiera necesitar su medicación para el corazón. Alguien que ya se había asegurado de que le cambiaran la medicación». La señora Clement intervino con dureza. «Esa es una acusación muy grave. ¿Quién podría haber hecho algo así? Alguien con conocimientos médicos, sin duda. Alguien que tuviera acceso
tanto a los efectos personales de Elena como a su medicación para el corazón. Alguien que conociera su historial médico lo suficiente como para predecir cuándo podría necesitar sus pastillas. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron. Verá, me he estado preguntando algo. Elena llevaba 3 meses viviendo en la vicaría, comiendo con la señora Bantry y participando en la vida del pueblo. Durante ese tiempo, alguien habría tenido amplia oportunidad de observar sus hábitos, conocer sus necesidades médicas y acceder a su habitación. Pero la señora Bantry se habría dado cuenta si alguien estuviera manipulando las pertenencias. «¡De Elena!», protestó Patricia. «No necesariamente», respondió la señorita Marple con suavidad. «No, si la persona tenía una razón perfectamente legítima para estar en la habitación de Elena. Alguien que pudiera haber estado ayudando con la limpieza, organizando medicamentos o simplemente siendo un buen vecino». Reanudó su labor de punto, dejando que esta insinuación se asentara. La genialidad de este crimen residió en su simplicidad: reemplazar la medicación para el corazón de Elena por algo que le provocara un paro cardíaco, provocar su angustia públicamente, para que se retirara a tomar lo que creía que era su medicina, y asegurar que, cuando se encontrara su cuerpo, hubiera un sospechoso obvio con motivo y oportunidad. El inspector Slack, siguiendo su señal, dijo: «Pero eso requeriría saber de antemano que James Raglan estaba en el pueblo». «Oh, pero creo que nuestro asesino sí lo sabía», dijo la señorita Marple con calma. «Verá, Elena se había estado escribiendo con alguien en St. Mary Mead antes de regresar. Alguien que la animó a volver, que quizás incluso le sugirió que se quedara en la vicaría en lugar de alojarse en la posada». La habitación se quedó en silencio. La señorita Marple seguía tejiendo, manteniendo la voz tranquila. Esta persona habría sabido de la conexión de Elena con la familia Raglan. Habría sabido del parentesco de Timothy, y sin duda habría sabido que James Raglan estaba vivo y ejercía la medicina en el pueblo bajo un nombre falso. Levantó la vista, mirando a cada persona a los ojos. La pregunta es: ¿qué motivo podría tener alguien para querer a Elena muerta? No era rica, no representaba una amenaza evidente, para nadie, a menos, claro, que poseyera información que pudiera destruir la vida cuidadosamente construida de alguien. Arthur se aclaró la garganta. «Señorita Marple, parece que tiene una teoría sobre quién podría ser esta persona». «Sí, claro, pero primero me gustaría hacer un pequeño experimento». La señorita Marple metió la mano en su bolso de punto y sacó un pequeño frasco de pastillas. «Estos son los medicamentos para el corazón de Helena, los que el Inspector Slack encontró en su habitación. El doctor Morrison los ha examinado y ha confirmado que los han sustituido por un medicamento mucho más potente». Levantó el frasco para que todos pudieran verlo con claridad. Lo interesante es que la sustitución se hizo con mucho cuidado. Las pastillas son casi idénticas a la medicación original de Elena. Solo alguien con conocimientos farmacéuticos sabría cómo hacer una sustitución tan precisa. La mirada de la señorita Marple se fijó en un miembro del grupo. Alguien que había trabajado en una farmacia, quizás, antes de asumir otras responsabilidades en el pueblo. La señora Clement palideció. «No sé qué insinúa, señorita Marple». «No insinúo nada, señora Clement. Afirmo directamente
que usted asesinó a Helena Blackwood porque ella descubrió algo sobre su pasado que usted no podía permitirse revelar. La compostura de la encargada de correos se quebró un poco. Es absurdo. Apenas conocía a esa mujer. Al contrario, la conocías muy bien. Lo suficiente como para haber mantenido correspondencia con ella durante meses antes de su regreso. Lo suficiente como para sugerirle que se quedara en la vicaría, donde podrías vigilar sus movimientos, y lo suficientemente bien como para saber exactamente qué secretos guardaba que podrían arruinar tu reputación en este pueblo. La señorita Marple dejó su labor y miró directamente a la señora Clement. Helena Blackwood no solo reconoció a James Ragland al regresar a St. Mary Mead, también te reconoció a ti, ¿verdad, Dolly? El uso de su nombre de pila pareció romper algo en la rígida compostura de la señora Clement. Por un instante, su máscara se desvaneció por completo, revelando una expresión de cálculo desesperado. «No tienes pruebas de nada de esto», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Quizás todavía no», asintió la señorita Marple con amabilidad. «Pero sospecho que al inspector Slack le resultará muy interesante investigar sus antecedentes más a fondo. Su formación farmacéutica, su acceso a la vicaría, su conocimiento de los secretos del pueblo». Retomó su labor de punto. «Y por supuesto, está el asunto de las cartas que recibió Helena antes de su regreso. Imagino que un experto en caligrafía las encontraría muy esclarecedoras. La trampa estaba tendida. La señorita Marple esperaba a ver si la señora Clement caía en ella o si su temple aguantaba lo suficiente para reunir pruebas más concretas. De cualquier manera, la presión psicológica estaba creciendo, y la señorita Marple sabía por experiencia que incluso el asesino más cuidadoso eventualmente cometería un error cuando se diera cuenta de que su crimen perfecto se estaba desarrollando. Capítulo 9. La revelación. La revelación. Las manos de la señora Clement aferraban los brazos de su silla con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Durante un largo rato, el único sonido en la sala de la vicaría fue el constante clic de las agujas de tejer de la señorita Marple. «¿Está usted pescando, señorita Marple?», dijo finalmente la señora Clement, aunque su voz delataba un temblor que no podía controlar, haciendo acusaciones descabelladas, basadas en especulaciones y pruebas circunstanciales. «Quizás», coincidió la señorita Marple con suavidad, aunque debo decir que su reacción es bastante reveladora. Una persona inocente podría haber preguntado qué posible motivo se me ocurre para un crimen tan elaborado. Pero usted no me lo ha preguntado, ¿verdad, señora Clement?» El inspector Slack se inclinó hacia adelante. «¿Qué motivo sugiere, señorita Marple?» «Creo que la señora Clement asesinó a Helena Blackwood, porque Helena descubrió que nuestra respetable empleada de correos no era tan respetable como aparentaba. Verá, me he estado preguntando por la insistencia tan enfática de la señora Clement en que Helena era una impostora. Me pareció excesivo, incluso para alguien con fuertes convicciones sobre el decoro del pueblo». Los ojos azul pálido de la señorita Marple permanecieron fijos en la señora Clement mientras continuaba. «Así que me pregunté, ¿y si la certeza de la señora Clement no se basaba en dudas sobre la identidad de Helena, sino en el conocimiento de algo que ella había descubierto?
Algo que explicara por qué Helen había insistido tanto en decir la verdad sobre engaños pasados. ¿Qué clase de descubrimiento?, preguntó Patricia, visiblemente fascinada a pesar de la tensión en la sala. Del tipo que se adquiere tras 30 años gestionando el correo del pueblo, respondió la señorita Marple. Verá, la señora Clement ha sido la encargada de correos durante casi 4 décadas. Ha visto cada carta que entra y sale, cada documento oficial, cada correspondencia privada. Es un puesto que ofrece una visión extraordinaria de la vida secreta de los vecinos. La respiración de la señora Clement se había vuelto notablemente superficial. El correo es confidencial. Yo nunca... Ah, sí que lo harías, interrumpió la señorita Marple con suavidad. No con malicia, quizá, sino por curiosidad. Una carta por aquí, un documento por allá, un nombre que te llame la atención. Con los años has acumulado una buena colección de secretos del pueblo, ¿verdad? Hizo una pausa para contar los puntos, incluyendo, sospecho, información bastante valiosa sobre las diversas indiscreciones y vergüenzas de nuestras familias más prominentes. Información que podría ser valiosa para quienes preferían que sus errores pasados permanecieran enterrados. Arthur Raglan se incorporó bruscamente. ¿Estás sugiriendo chantaje? Sugiero que la señora Clement lleva muchos años complementando su salario de jefa de correos con servicios discrecionales. Una palabra bien recibida, un documento extraviado, una carta retrasada hasta después de ciertos acontecimientos. Nada evidente, nada que se pueda probar fácilmente, pero aún así rentable. Las agujas de la señorita Marple tintinearon pensativamente. Por supuesto, tales acuerdos requieren una confianza absoluta entre todas las partes. Todos los involucrados deben tener la certeza de que sus secretos están a salvo. Por eso el regreso de Helena Blackwood fue tan amenazante. «No lo entiendo», dijo Timothy. ¿Qué sabía la señora Blackwood sobre la señora Clement? Creo que Helena mantuvo correspondencia a lo largo de los años con varias personas de St. Mary Mead. Durante esos intercambios, fue reconstruyendo un patrón de coincidencias sospechosas. Documentos que se habían retrasado lo justo para beneficiar a ciertas partes. Información que de alguna manera había llegado a las personas equivocadas en momentos oportunos. Pequeñas irregularidades que, individualmente, no significaban nada, pero que, en conjunto, pintaban un panorama muy incriminatorio. La señora Clement empezó a temblar visiblemente. «Todo esto son conjeturas. No tiene pruebas de ninguna irregularidad». «Realidad», dijo el inspector Slack en voz baja. «Quizás tengamos más pruebas de las que cree. Cuando revisamos a fondo las pertenencias de la señora Blackwood esta mañana, encontramos un diario detallado que documenta irregularidades postales sospechosas que datan de hace 20 años. Nombres, fechas, cantidades de dinero que cambiaron, de manos, copias de cartas que supuestamente se perdieron. Esto fue una invención total, pero la señorita Marple había informado al inspector sobre la presión psicológica necesaria para quebrar la determinación de la señora Clement. Helena planeaba exponerlo todo, ¿verdad?, continuó la señorita Marple. No solo el secreto sobre la ascendencia de Timothy, sino toda su red de corrupción. Por eso la animó a regresar a St. Mary Mead.
no para ayudarla a reclamar su herencia, sino para acercarla lo suficiente como para eliminar la amenaza que representaba. Iba a destruirlo todo, susurró la señora Clement, perdiendo la compostura por completo. 30 años de trabajo minucioso, de generar confianza, de ayudar a la gente a gestionar sus dificultades con discreción. Iba a presentarlo todo como una sórdida empresa criminal. La confesión estaba comenzando, y la señorita Marple sabía que era mejor no interrumpirla. «Nunca le hice daño a nadie», continuó la señora Clement, con la voz cada vez más fuerte, mientras intentaba justificar sus acciones. «Ayudé a la gente a mantener sus asuntos privados en privado. A veces eso implicaba retrasar una carta o asegurar que cierta información llegara a las personas adecuadas en el momento oportuno. Era un servicio, no un delito». «¿Y el pago que recibió por estos servicios?», preguntó el inspector Slack Donaciones. «Regalos de agradecimiento. Nada formal, nada que se pudiera rastrear. La gente quería demostrar su agradecimiento por mí. Discreción». El rostro de Arthur palideció al comprender. «Dios mío. Los retrasos en la correspondencia comercial del año pasado. Los problemas con los contratos de Londres. Fuiste tú». Su competidor estaba dispuesto a pagar una cantidad considerable por un retraso de unos días en la presentación de su oferta. De todos modos, usted ganó el contrato, así que no hubo ningún perjuicio real. La señorita Marple observó las diversas reacciones en la sala. Timothy parecía sorprendido. Patricia parecía fascinada por la psicología del asunto, y Arthur parecía estar repasando décadas de negocios. Pero Helena amenazó con exponer todo esto. Añadió suavemente: «La señorita Marple había reconstruido demasiado. Sus cartas a lo largo de los años siempre contenían preguntas sutiles sobre los acontecimientos del pueblo, sobre la cronología de diversos eventos. Pensé que solo sentía curiosidad por viejos amigos, pero estaba construyendo una acusación contra mí. Entonces la invitaste a regresar, te ganaste su confianza y luego envenenaste su medicina». El rostro de la señora Clement se había vuelto grisáceo. Solo pretendía enfermarla. Gravemente enferma, para que tuviera que irse del pueblo antes de poder hablar con nadie. Pero la dosis, calculé mal la interacción con su condición cardíaca. Y cuando te diste cuenta de que estaba muerta, necesitabas a alguien a quien culpar. James Ragland era perfecto. Su pasado con Helena, sus conocimientos médicos, su evidente angustia al reconocerla. Sabía que la seguiría hasta el cementerio. Lo había visto observándola durante días. Cuando encontré su cuerpo, también lo encontré allí, poniéndole esas ridículas rosas en la mano. Fue tan fácil hacerle creer que lo culparían de su muerte. El inspector Slack había estado tomando notas detalladas durante toda la confesión. «Señora Clement, la arresto por el asesinato de Helena Blackwood y por fraude postal. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras el inspector continuaba con la advertencia formal, la señorita Marple reflexionó sobre la compleja red de corrupción y secretismo que había florecido en su aparentemente tranquilo pueblo. Helena Blackwood había muerto no por amor apasionado ni por secretos familiares, sino porque había amenazado con exponer un sistema cuidadosamente construido de corrupción menor. Se trataba, pensó, de un tipo de crimen particularmente moderno,
uno que no nacía de una emoción dramática, sino de la acumulación gradual de pequeños compromisos que, al final, habían requerido el asesinato para protegerse. La mujer que había muerto 2 veces, finalmente había encontrado la paz, aunque le había costado la vida de alguien que había pasado décadas aprovechándose de los secretos de otros. Capítulo 10. Consecuencias. Consecuencias. Una semana después, St. Mary Mead había comenzado el lento proceso de adaptación a su nueva realidad. El arresto de la señora Clement había conmocionado al pueblo, una conmoción que tardaría bastante tiempo en asentarse, y la señorita Marple se encontraba en la inusual situación de ser aclamada por su labor detectivesca y al mismo tiempo evitada por quienes se preguntaban qué otros secretos podrían haber descubierto sus agudas observaciones. Estaba cuidando su jardín cuando el doctor Haydock, le costaba imaginarlo como James Raglan, se acercó a su puerta. Había sido puesto en libertad tras verificarse la confesión de la señora Clement, pero su rostro aún reflejaba el peso de las revelaciones que habían transformado su vida. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «quería agradecerle que descubriera la verdad y disculparme por por lo que pasó en el cementerio». La señorita Marple levantó la vista de sus rosas con una sonrisa amable. «No hay necesidad de disculparse, doctor Haydock. Estaba protegiendo a sus seres queridos, aunque sus métodos fueran bastante erróneos. Pasé 30 años ocultándome de mi pasado, y eso casi destruyó el presente de todos mis seres queridos. Elena tenía razón. La verdad habría sido mucho menos destructiva que las mentiras que construimos para evitarla. ¿Y cómo van las cosas entre tú y tu familia ahora?» James, así era como empezaba a pensar en él, esbozó una débil sonrisa. «Complicado, pero esperanzador. Timothy está luchando con todo, naturalmente. Descubrir que el hombre que lo crió no es su padre biológico, que su verdadero padre ha estado viviendo en el mismo pueblo con un nombre falso, es un gran problema para un joven. Pero Arthur parece estar llevándolo bien. Arthur es extraordinario. Le ha dicho a Timothy que, para él, nada ha cambiado, que el amor hace a la familia, no la biología. Creo que Timothy está empezando a comprenderlo, pero llevará tiempo». La señorita Marple asintió pensativa. «¿Y su futuro? ¿Se quedará en St. Mary Mead? Esa es la cuestión, ¿no? Me he ganado la vida aquí como el doctor Haydock, pero esa vida se basó en una mentira. Las autoridades médicas tendrán que decidir si mis títulos, obtenidos con engaños, pueden ser legitimados. El pueblo tendrá que decidir si puede confiar en un hombre que los ha engañado durante 30 años. «Ha sido un buen médico para esta comunidad», observó la señorita Marple. «Sus pacientes han prosperado bajo su cuidado, independientemente de las circunstancias de su formación. Eso debería ser importante». James miró hacia el cementerio, donde la tumba de Elena ahora lucía una sencilla lápida con su verdadero nombre. «Sigo pensando en lo que dijo en esa carta, en no poder seguir viviendo con el engaño. Fue más valiente que yo. Volvió para decir la verdad, aun sabiendo que sería doloroso para todos los involucrados. La verdad suele ser dolorosa», coincidió la señorita Marple, «pero generalmente es preferible a la alternativa,
como lo han demostrado los acontecimientos recientes. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Timothy, que había estado caminando por el pueblo con el aire de alguien que todavía intentaba darle sentido a su mundo transformado. «Padre», le dijo a James, y luego se contuvo. «Lo siento, todavía me estoy adaptando a todo». «Puedes llamarme como te resulte cómodo», respondió James. «Sé que esto es difícil». Timothy se volvió hacia la señorita Marple. «Yo también quería agradecerle por encontrar la verdad, aunque ha sido abrumador. ¿Cómo te va, querida?» «Es extraño», admitió Timothy. «Crecí sintiendo que nunca encajé del todo con mi padre. Con Arthur, quiero decir. Lo quiero mucho, pero siempre sentí que había algo diferente en mí, algo que no encajaba del todo. Ahora entiendo por qué». El rostro de James reflejaba una compleja mezcla de dolor y esperanza. «Te pareces mucho a tu madre. Elena siempre se cuestionaba las cosas, siempre buscaba la verdad, incluso cuando era incómoda. Eso fue lo que la mató», dijo Timothy en voz baja. «Eso es lo que la hizo valiente», corrigió la señorita Marple con suavidad. «Podría haber seguido viviendo con el secreto, pero decidió afrontarlo. Eso requiere mucho coraje». Los tres guardaron un cómodo silencio durante un momento, mientras cada uno procesaba los cambios radicales que habían ocurrido en su comprensión de la familia, la verdad y la responsabilidad. «Señorita Marple», dijo Timothy finalmente, «hay algo que me he estado preguntando. ¿Cómo supo que la señora Clement era la verdadera asesina, cuando todos estaban tan convencidos de que era el Dr. Haydock?» La señorita Marple consideró la pregunta con detenimiento. Al principio fue el asunto de la instrucción. Cuando admitió que alguien más que Arthur le había dado instrucciones sobre qué decirle a Elena, me di cuenta de que varias personas estaban manipulando los acontecimientos. Eso sugería una conspiración más compleja que un simple crimen, pasional. «Pero ¿cómo lo relacionaste específicamente con la señora Clement?» «Varias pequeñas cosas que individualmente parecían insignificantes. Su excesiva insistencia en que Elena era una impostora, por ejemplo. La mayoría se habría conformado con expresar dudas, pero la señora Clement estaba casi frenética en su certeza. Eso sugería una inversión personal más que mero escepticismo». «No», señorita Marple se detuvo para descabezar una rosa particularmente vigorosa. «Luego está su reacción cuando el Dr. Haydock confesó. Una persona genuinamente inocente se habría sorprendido, quizás aliviada de que el misterio se hubiera resuelto. Pero la señora Clement parecía satisfecha, como si los acontecimientos se estuvieran desarrollando exactamente como ella esperaba. ¿Y su experiencia en farmacia? Eso era algo que recordaba de hace años. La señora Clement había trabajado en una farmacia antes de hacerse cargo de la oficina de correos. La mayoría de la gente lo había olvidado, pero eso explicaba cómo ella sabía sobre interacciones y sustituciones de medicamentos. James negó con la cabeza, asombrado. 30 años de corrupción, justo delante de nuestras narices. ¿Cuántas personas crees que se vieron afectadas por sus planes? Probablemente la mayor parte del pueblo, de una forma u otra, respondió la señorita Marple. Una carta retrasada, por aquí, un documento extraviado por allá,
información compartida con las personas equivocadas en momentos oportunos. Fue una operación bastante elaborada, disfrazada de simple incompetencia postal. Timothy parecía preocupado. ¿Crees que mi padre Arthur sabía algo de esto? Sospecho que su padre pudo haber sospechado algunas irregularidades comerciales, pero probablemente las atribuyó a la mala suerte más que a una interferencia deliberada. La señora Clement se cuidó mucho de que sus intervenciones parecieran naturales. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, el pequeño grupo se dispersó gradualmente. James regresó a su cabaña para seguir lidiando con preguntas sobre su futuro, mientras que Timothy regresó a casa para continuar el delicado proceso de reconstruir su relación con el hombre que lo había criado. La señorita Marple permaneció en su jardín, reflexionando sobre los acontecimientos de la semana anterior. Helena Blackwood, en efecto, había muerto 2 veces. Una hacía 30 años, cuando huyó de St. Mary Mead para escapar de una situación insostenible, y otra hacía apenas unos días, cuando regresó para enfrentarse a la verdad. Pero quizá, pensó la señorita Marple, mientras contemplaba la puesta de sol sobre la apacible aldea. Muerte era una palabra demasiado fuerte para describir lo ocurrido hacía 30 años. Quizás Helena Price simplemente se había transformado en Helena Blackwood, igual que James Raglan se había convertido en el Dr. Haydock. La pregunta era si las personas podrían sobrevivir al regreso a su ser original, o si algunas transformaciones eran demasiado completas para revertirlas. Sospechaba que el tiempo daría la respuesta. Al final, siempre lo hacía.